ocasión tenemos el agrado, ¿no?, de presentarles a una profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Lerma, ¿no? Y les voy a leer su semblanza académica para que ustedes se den cuenta más o menos cuál es su campo profesional. Paz Sastre trabaja como profesor investigador titular del Departamento de Arte y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma, en la licenciatura de Arte y Comunicación Digital, que, como ustedes saben, es una nueva carrera que se inició precisamente allá en Lerma. Ha sido miembro del laboratorio del Procomún México y forma parte del Ícono 14, un grupo de investigación independiente dedicado a la estética y a los nuevos medios en Madrid, ¿no?, o de Madrid. Desde los estudios visuales se ha ocupado de la cuestión del archivo, la sociedad de la información, la burocracia y el procomún. La mayor parte de sus publicaciones pueden consultarse en línea. Ha colaborado en proyectos dedicados a la construcción, recuperación y acceso a diversos archivos, como el acervo patrimonial del pueblo huichol, la memoria del activismo feminista mexicano, registrada por Ana Victoria Jiménez, el repositorio fallecido ya del laboratorio del Procomún México y la Campechana Mental, un proyecto de alfabetización digital en el hackerspace del rancho electrónico. Entonces, pues como ven, es un campo muy amplio y variado, y hoy nos va a hablar específicamente de un proyecto que me estaba comentando precisamente antes de comenzar su conferencia. Pues te damos la palabra, Paz, para que nos expliques bien en lo que andas trabajando. Bueno, muchas gracias por invitarme. No sé si me oyen bien. Sí. ¿Sí? Ok. Pues bueno, vengo a presentarles un proyecto que se llama Dominios Públicos y Acceso. Un proyecto, dice el título, de arqueologías del acceso. Y no es solo presentar el proyecto, sino también un poco la reflexión en torno a la cual el proyecto se desarrolla. La línea general que están viendo en pantalla, Lo viejo y lo nuevo, es una película de Eisenstein y Alexandrov que narra la lucha de una campesina para salir de su antigua vida de pobreza a través de las mejoras industriales del gobierno posrevolucionario. El título resume las contradicciones que experimentaban las masas durante la industrialización entre, por un lado, la exclusión capitalista de la tecnología del ámbito político y la introducción, por otro lado, de la política en el ámbito tecnológico del nuevo régimen socialista. Si he decidido comenzar la presentación con este ejemplo, es porque los términos de la relación con la tecnología se han invertido. Antes el conflicto enfrentaba dos paradigmas de economía política, ahora la política y la economía dependen de las tecnologías. El escenario de contradicciones dialécticas entre modalidades liberales y socialistas de acceso a los bienes y servicios ha desaparecido. Los años 90 son testigos de un doble giro en la economía política y la industria que caracteriza la globalización actual, el declive del Estado y el auge de Internet. Toda política de Estado es ahora vista como lo viejo, pero incluso por el propio Estado, ¿no? Si antes era el responsable de garantizar el acceso a la educación, la cultura, la salud, el trabajo, la vivienda, etc., hoy toda cuestión relativa al acceso se desplaza hacia la iniciativa privada de empresas de software y de hardware y de los usuarios. Las dos se organizan para compartir en red bienes y servicios al margen del Estado. El resultado es que para producir una ficción documental al estilo ruso, posrevolucionario, que retrate las contradicciones que experimentan las masas durante la informatización del siglo XXI, el cine no nos sirve. Para retratar a las masas globalizadas hay que diseñar una red social donde ellas mismas puedan narrar sus experiencias locales con las nuevas tecnologías. La investigación que quiero presentarles es un experimento de este tipo, una ficción documental titulada Dominios Públicos y Acceso, que se desarrolla en un MediaWiki, que es el software que utiliza la Wikipedia. En este caso, software libre, en este caso dedicado a catalogar, conservar y documentar proyectos que ofrecen acceso para todos los públicos a los dominios del arte, la ciencia, la cultura, la economía, la política y la tecnología.
Los proyectos que ensayan formas de acceso más horizontales y descentralizadas y aparecen en Internet, los proyectos que están ensayando formas de acceso más horizontales y más descentralizadas aparecen en Internet asociadas a muchos términos de reciente aparición, como son acceso abierto, datos abiertos, contenido abierto, educación abierta, gobierno abierto, diseño abierto, espectro abierto, ciencia abierta, criptomonedas, periodismo ciudadano, ciencia ciudadana, economía colaborativa, crowdfunding, crowdsourcing, software libre, cultura libre, peer-to-peer, etc. Estos términos conviven con otros de más larga data, como procomún, dominio público, medios comunitarios, economía solidaria, monedas sociales, cooperativas, el do-it-yourself o el hazlo tú mismo, o la piratería. Son todas ellas las palabras clave de las modalidades de acceso del presente, que operan como objetos fronterizos. Los objetos fronterizos son puntos de encuentro entre actores diversos, incluso heterogéneos, incluso antagónicos, que negocian a través de ellos, en este caso, nuevas maneras de organizarse para compartir en red bienes y servicios. De ahí que la colección incluya por igual tanto proyectos que lanzan los gobiernos cuanto las iniciativas privadas de empresas y usuarios distintos, diversos, procedentes de la sociedad civil. A continuación voy a mostrar algunos de los proyectos surgidos en México en torno a las modalidades de acceso globales. En el dominio del arte y la cultura aparecen los contenidos abiertos. Aquí tenemos un ejemplo en la Biblioteca Digital Mexicana que surge en 2010 como resultado de la colaboración entre instituciones mexicanas y la World Digital Library, creada en 2009 por la Biblioteca del Congreso en Estados Unidos y la UNESCO. En 2015 se ha convertido en una AC. La Biblioteca Virtual de las Letras Mexicanas surge en 2009, coordinada por la UNAM e integrada en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. El catálogo en línea del Museo Nacional de Antropología está disponible desde 2009. El catálogo de la Fototeca Nacional de México desde 2010. El Museo Digital del Palacio de Bellas Artes es de 2014. El Portal Mexicano de Conocimientos Tradicionales es de 2008, igual que el Museo de Mujeres Artistas Mexicanas, iniciativa del artista Lucero González. La Filmoteca UNAM es la única institución pública dedicada al cine que ofrece una muestra en línea de su catálogo. En Cultura Libre encontramos desde 2012 el Festival Creative Commons en la Ciudad de México. Los responsables provienen del colectivo Cambalache, un portal de arte libre de 2010 aproximadamente, y en 2015 han abierto el sitio Cine y Audiovisual Libre como archivo de obras con licencias abiertas. Las empresas mexicanas de piratería on y offline no están por ahora incluidas en la colección, ya que su investigación y publicación implica riesgos a valorar detenidamente. Estas iniciativas privadas surten de libros, música y películas a un sector amplio de la población. Según el último informe de la American Chamber of Commerce de México, 8 de cada 10 mexicanos compran productos falsos o pirateados y el 55% se descarga también contenido protegido. Alrededor de la educación abierta, la UNAM lanzó en 2011 el sitio de podcast gratuito Descarga Cultura. El proyecto forma parte del portal Toda la UNAM en línea, que quizá conocen. Académica es un proyecto de la Fundación Carlos Slim, lanzado en 2011, que implementa los MOOC o Massive Online Open Courses. Cuenta con 495 convenios firmados con instituciones públicas y privadas de educación superior y empresas, y con más de 170.000 usuarios registrados. Mantiene alianzas con México X, edX, Khan Academy y Coursera. En el dominio de la ciencia abierta y los datos abiertos está este interesante portal de datos abiertos de la UNAM, lanzado este año, y cito directamente de la descripción de su página. Se trata de un punto de acceso en línea para la consulta de datos de colecciones universitarias que cuentan con autorización para su uso, reutilización y redistribución libre
por cualquier persona sin restricciones de copyright, patentes u otros mecanismos de control, siempre y cuando se respeten los términos de libre uso de datos abiertos de la UNAM. El proyecto de Ciencia Forense Ciudadana surge en 2015, coordinado por Gobernanza Forense Ciudadana AC, es decir, una asociación civil, con apoyo del Economic and Social Research Council de Reino Unido y la Universidad de Durham. Se ocupa de construir un biobanco de muestras de ADN de los familiares de desaparecidos como referencia para la identificación de los restos. Naturalista es otro proyecto de ciencia ciudadana de 2013. Es una colaboración entre la Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad, la CONABIO, y la Universidad de California en Berkeley, que se han unido a la red eNaturalist para el monitoreo ciudadano de especies locales. En torno a la noción de Do It Yourself o hazlo tú mismo, aparece en 2014 el grupo Do It Yourself Bio México, cuyo grupo afiliado a la red internacional Do It Yourself Bio, con aproximadamente 650 miembros ya en distintas partes del país. Lo que estamos viendo aquí es el proyecto de uno de los miembros del Do It Yourself Bio México, que se llaman Gene Garage, están en Guadalajara, Jalisco. Esta iniciativa enlaza además con el diseño abierto de hardware open source que reproduce equipos de laboratorio comerciales a bajo coste, publicando sus diseños con licencias libres, de manera que cualquiera en principio puede descargar los diseños, reproducir el equipo, modificarlos y volver a publicarlos. El acceso abierto a las publicaciones científicas cuenta desde 2003 con un repositorio de referencia internacional, la red ALIC de la Universidad Autónoma del Estado de México. Como ven aquí, es la red de revistas científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal. Es un repositorio, insisto, de referencia internacional, un gran trabajo. Me salté una parte, disculpen. En economía están surgiendo también iniciativas que, ¿cuántos de ustedes conocen Fondeadora? Sí, todos, ¿no? Más o menos. Bueno, están surgiendo muchas iniciativas de crowdfunding, no solo Fondeadora, ahora mostraré alguna. Fondeadora es una empresa de 2011 y, como vemos, acaba de presentar este convenio con Kickstarter, que es una de las plataformas de crowdfunding más potentes a nivel internacional. Pero tenemos también Play Business, que es una empresa de inversiones colectivas surgida en 2014. En las inversiones colectivas o equity crowdfunding, la diferencia está en que los emprendedores no ofrecen recompensas a cambio de las aportaciones, sino un porcentaje de participación en la empresa. En 2015 se ha formado la AFICO, Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo, una asociación civil mexicana que reúne a Crowdfunder, Fondeadora, Ideame, Cubo Financiero, Micochinito, Prestadero, Afluenta, BrickMex, Dupla, HipGIF, iVenture, Pitchful Funding, Multicredit, Play Business, Treble Capital y Yo Te Presto. Muchas de ellas son empresas dedicadas a los préstamos peer-to-peer, como Cubo Financiero, que opera desde 2013. En economía colaborativa, la empresa Kichink de 2013 permite abrir tiendas virtuales de manera gratuita. Es un sitio bastante popular, no sé si ya han dado con él o lo conocen. Kichink, ¿no? Sí, ha crecido o está creciendo mucho. Aliada, seguimos con la economía colaborativa. Aliada desde 2014 funciona como una agencia de empleo doméstico. HOMI de 2015 pone en contacto a inquilinos y arrendatarios sin aval en la Ciudad de México. No sé si, imagino que todo el mundo usa o conoce Uber. Uber es una empresa de economía colaborativa, lo digo para entender un poco esta noción laxa de qué estamos hablando cuando hablamos de economía colaborativa. Otro fenómeno interesante son las criptomonedas. Circulan desde 2016 en Volabit, el Bitcoin, lo que están viendo aquí, desde 2015 en MexDev y antes en 2013 con CoinCobe, todos ellos gestores que facilitan la compra, venta y uso de Bitcoins en México.
La moneda social que está ganando importancia en el país es el TUMIL, lanzado en 2010 por la red Unidos por los Derechos Humanos, el Centro de Investigación Intercultural para el Desarrollo y la Universidad Veracruzana Intercultural. Se ha reproducido ya en 8 estados. Spacebank es un banco digital diseñado y gestionado por el artista Fran Illich, que desde 2008 aproximadamente pone en marcha una moneda híbrida, social y digital llamada Digital Material Sunflower. En política aparecen los datos abiertos y el gobierno abierto en el portal de datos abiertos del gobierno mexicano, que es de 2013, la empresa Gobierno Fácil y la asociación civil Codeando México. Gobierno Fácil desarrolló, por ejemplo, el portal INEGI Fácil, trabajan en colaboración con las instituciones públicas. Codeando México denunció la concesión de 115 millones de pesos otorgada a la empresa Pulso Legislativo para desarrollar una app interna que monitorease lo que está pasando en el Congreso, iniciativas, contexto, declaraciones de los congresistas, análisis de medios y otras cuestiones de inteligencia legislativa para los senadores. Y a través del reto 115 App reunió en muy poco tiempo 173 participantes, de los cuales fueron seleccionados 5 que presentaron en el Congreso sus propuestas de app, y a cambio el ganador se llevó un iPad mini y un bono de 115.000 pesos como pago casi simbólico. Se paralizó la concesión de 115 millones de pesos. Estos proyectos no son los únicos. Desde 2011 el Gobierno de México forma parte de la Alianza para el Gobierno Abierto. Act2Ley surge en 2014 de la colaboración entre la empresa Indatcom, el Observatorio Legislativo y el Congreso Ciudadano de Jalisco. Open Intelligence es una empresa de 2010 que monetariza la visualización y el análisis de datos públicos abiertos, y Pides Innovación no aclara su personalidad jurídica en la página, pero aparece en 2008. Como ven, todos son proyectos del siglo XXI, muy recientes, aunque el wiki, dominios públicos de acceso, llega mucho más atrás porque hay iniciativas de los años 90, en fin. Pero lo que estamos presentando aquí en torno a las modalidades de acceso del presente en México es todo bastante reciente. Otros ejemplos de gobierno abierto se orientan a la producción de datos públicos. La plataforma del proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México, lanzada este año por el Gobierno del Distrito Federal, está coordinada por el Laboratorio para la Ciudad. Utiliza una plataforma diseñada en el MIT Media Lab, comparte el código fuente en el repositorio de la empresa GitHub y publica los contenidos con licencia Creative Commons 4.0. El mapatón colectivo de recorridos de microbús, autobús y vagoneta en la Ciudad de México es de 2016. Está coordinado también por el Laboratorio para la Ciudad. Y establece alianzas con instituciones públicas y empresas privadas de dentro y fuera de México para la ejecución del proyecto. No sé si alguno ha participado en el mapatón. ¿No? iDronix mantiene un padrón humanitario de drones civiles que pueden inscribirse para proporcionar datos aéreos y terrestres en situaciones de emergencias. Imagino que es una empresa porque iDronix también ofrece servicios para empresas, pero la personalidad jurídica no es clara. La producción de datos desde la ciudadanía enlaza la narrativa del gobierno abierto con los medios comunitarios del periodismo ciudadano. Un ejemplo sería Geocomunes, un colectivo sin personalidad jurídica que surge en 2015 y realiza mapas de conflictos ambientales con las comunidades afectadas como herramienta técnica para la defensa organizada de bienes comunes. En 2012, las comunidades de la Sierra Mije de Oaxaca estuvieron documentando sus conocimientos agrícolas con la aplicación de código abierto Jovoz del artista Eugenio Tiselli. Durante la guerra contra el narco surgen varias iniciativas ciudadanas en Twitter y Facebook que operan como reporteros de guerra en zonas urbanas. Valor por Tamaulipas apareció en 2012 en Facebook y Twitter y ha abierto su sitio web que estamos viendo aquí en 2016. En el dominio de la tecnología encontramos
el proyecto de Rizomática de 2012, que ha construido la primera red comunitaria de telefonía celular en Oaxaca, con un costo mucho menor al que ofrecen los proveedores comerciales. Su trabajo enlaza con el peer-to-peer, el do-it-yourself, el espectro abierto, el software libre y los medios comunitarios. Rizomática es un proyecto muy sólido, muy completo. Forma parte de la asociación civil Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad y del Congreso de Comunicación Indígena. Recibe apoyo de Mejor Vida Corp, que es un proyecto de la artista mexicana Minerva Cuevas, de la Southern World Foundation, de la Internet Society, ASOCA y de Rising Voices. El portal de la Gaceta de Solicitudes de Patente de Uso Libre e Invenciones del Dominio Público fue lanzado en 2013 por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Funciona bajo el modelo del Open Content. La AC de 2013, Media Lab México, desarrolla prototipos en diseño abierto que publica en línea para que puedan ser reproducidos y mejorados. La campechana mental del Hackerspace Rancho Electrónico ha lanzado un escáner digital de libros do it yourself. Hacedores es una empresa de 2015 dedicada a difundir la cultura maker y el diseño abierto mediante un portal de contenidos y un makerspace que tienen en el centro de la Ciudad de México, por si quieren. Estuvieron aquí en la semana. Ajá. Que por si quieren visitar la página, se pueden acercar al makerspace en el centro histórico. En fin, los proyectos son una muestra incompleta y parcial de diferentes modalidades de acceso que están surgiendo en todos los países y que apuntan a una reestructuración general de las formas de producción del conocimiento, de las instituciones, de los modelos de negocio y de la organización del trabajo, que tienden a organizarse para compartir en red bienes y servicios al margen del Estado, es decir, al margen de los sistemas de centralización y gestión vertical que prosperaron con los Estados-nación socialistas y liberales. Este proceso de reestructuración mezcla la producción del conocimiento especializada con metodologías que podemos llamar postdisciplinares porque incorporan a los que no son expertos en la investigación científica y tecnológica. Esta misma dinámica se replica en otros dominios, la vemos aparecer en el arte, en la prensa, en la educación, en la economía, en el gobierno, en los negocios, etc. Emergen a la par nuevos híbridos institucionales. Aquí he incluido una lista de ejemplos, pero en realidad bueno, es muy curioso ver cómo, por ejemplo, las iniciativas de economía colaborativa pues van buscando digamos, esos huecos jurídicos que les permiten abrir una brecha de negocio, en principio fuera del marco jurídico existente, como es el caso de Uber, ¿no? En el fondo, incluso están generando, obviamente, nuevas legislaciones a medida que se implementan, es decir, que es un proceso de transformación institucional a gran escala. Aquí incluyo los Hackerspace, los Fab Labs, los Media Labs, las monedas sociales, las criptomonedas, los laboratorios ciudadanos, las plataformas de economía colaborativa, etc. Como ejemplos de estas nuevas alianzas público-privadas sociales heterogéneas y que además están altamente distribuidas por la geografía global. De ahí insisto que los marcos jurídicos nacionales se encuentran en un proceso constante de adaptación a corrientes que exceden los límites geográficos de sus propias jurisdicciones y que afectan por igual al viejo tejido institucional de secretarías, museos, laboratorios, bancos, partidos, sindicatos, bibliotecas, editoriales, hospitales, comercios, etc. Cambios que se reflejan también en la organización del trabajo, donde el sistema de puestos es sustituido por una cadena de subcontratación temporal por proyectos, ya lo sufrirán, digo, igual son muy jóvenes y todavía están estudiando, que carece de las garantías laborales previas ahí donde antes las había, en muchos casos no las había, pero donde antes las había están siendo destruidas. Aparecen nuevos modelos de negocio como Uber, que por ejemplo no tiene empleados sino contratistas y que por tanto como contratistas no pueden organizarse en un sindicato para exigir mejoras a la empresa. Esto ya ha pasado en Nueva York.
monedas sociales que brotan en pueblos y ciudades de los 5 continentes para fortalecer el comercio y la producción local, empresas de software libre que ponen a disposición del público la totalidad del código que desarrollan, negocios que en definitiva parecen desplazar la economía de la producción y el consumo por una economía de la contribución, como la llama Stigler, y la participación. La línea general que muestran los vectores de hibridación entre las viejas y las nuevas modalidades de acceso al arte, la ciencia, la cultura, la economía, la política y la tecnología, es que las nuevas formas de organizarse para compartir en red bienes y servicios, aunque sean más horizontales y descentralizadas que lo son, no necesariamente son más justas que las anteriores. Ahora bien, ¿cuáles sean las trayectorias específicas que estos objetos fronterizos están trazando dentro y fuera de México? No se sabe exactamente, es la pregunta de investigación en torno a la cual se ha diseñado la colección, con el objetivo de ofrecer un conjunto de datos en crecimiento que pueda ser utilizado por el público en general para investigar los cambios que están teniendo lugar. Con este objetivo en mente, el wiki de la colección pues, ofrece un espacio para catalogar, conservar y documentar iniciativas internacionales, fuentes bibliográficas especializadas que cuentan con licencias abiertas, manifiestos y entrevistas con algunos de los responsables de estas iniciativas. Así que, bueno, yo les invito a participar en este experimento de arqueología medial colectiva, que es el wiki, espero. Por ahora no ha tenido mucho de colectivo porque hemos sido un equipo de trabajo muy pequeño y ni siquiera se había presentado públicamente, entonces lo que ven aquí también es una selección muy personal de lo que hemos no solo encontrado, sino de lo que hemos podido catalogar. Ahora, si quieren, podremos ver el wiki en vivo. Y bueno, ojalá que se animen a participar, porque una de las dificultades que se encuentran a la hora de investigar o de simplemente hacerte una idea de lo que pasa es que los proyectos son muy efímeros. Entonces muchas iniciativas aparecen y desaparecen y no queda rastro de ellas. Y la idea del wiki es, bueno, no solo catalogarlas, sino también conservarlas utilizando pues, herramientas que están disponibles en línea. Ahora se abrirá el Wayback Machine de Internet Archive y veremos dónde se conservan las iniciativas, pero bueno, aquí tienen, esta es la página principal, y ven en el menú vertical de la izquierda, pues ven dónde tenemos la colección, ¿no? Los proyectos que ya, a ver si carga rápido, pues igual podemos ir abriendo más cositas y si no, solo algunos ejemplos, pero en la colección, bueno, tenemos proyectos que ya están catalogados y hay un montón en espera, ¿no? Son casi 200 en espera de ser catalogados. Tarda mucho en cargar, a ver si podemos ver. Entonces, bueno, para que lo conozcan, que igual les sirve, aunque no decidan no participar en el wiki, que es comprensible, todo el mundo quiere que todos participemos en todo y eso es imposible. Pero bueno, es una herramienta Internet Archive, si no lo conocen, es creo el archivo más antiguo de contenidos web. Además de vídeo, texto, audio, imagen fija, pues desde hace relativamente poco, porque ellos tenían este servicio, digamos, interno, lo utilizaba solamente Internet Archive, y creo que es del 2013, quizá, aproximadamente, que lo lanzan al público y tú puedes, veis aquí, en esta caja de texto donde pone Save Page Now, tú puedes copiar aquí una URL de una página web y registrarla. Arriba pues es un navegador, tienen, según el último conteo, 273 billones de páginas web que han sido conservadas en un archivo internacional para la conservación de páginas web que se llama WARC. Obviamente no puedes conservar toda la interactividad del sitio ni todos los contenidos, porque bueno, los programas que se utilizan para los contenidos a veces son diversos, ¿no? En fin, es difícil conservar, es una herramienta precaria, no es como conservar, aunque bueno, conservar papel es también muy difícil porque es un soporte relativamente duradero, pero bueno, si pensamos en las hemerotecas, el papel de periódico que está hecho para usar y tirar realmente es muy difícil de conservar, ¿no? Pero bueno,
son las dificultades de conservación que se presentan. Y nada, para que vean como no hay una buena conexión, pues que vean el índice, la colección, proyectos en espera. Los proyectos están organizados por dominios, pueden navegar por arte o por economía, como quieran, por públicos, los idiomas que utilizan los sitios. Es impresionantemente transnacional la cantidad de idiomas en las que están traducidos los sitios. En México, sobre todo, predomina el castellano y el inglés. Las lenguas indígenas son muy minoritarias, aunque el proyecto de Eugenio Tiseli, por ejemplo, Los ojos de la milpa, está en castellano, en inglés y en ayuco. País donde inicia el proyecto, qué año inició, en algunos casos cuándo finalizó, y luego las modalidades de acceso, ¿no? Desde citizen, ciudadano, colaborativo, procomún, las cooperativas, el crowd, lo multitudinario, crowdfunding, crowdsourcing, iniciativas de cripto que tienen más que ver con la protección de la privacidad o con otras formas de interacción como las criptomonedas, el Bitcoin, do it yourself, modelos de acceso free, el software libre, la cultura libre. El futuro, porque está siempre en el horizonte de estos proyectos, y de pronto parecía interesante incluirlo como una de las modalidades de acceso, porque hay una producción permanente de futuro casi en tiempo real. Pero bueno, no sé si tienen, imagino, preguntas o comentarios, o ya hablé muchísimo y terminamos aquí. Démosle un aplauso para aquí, para calentar un poquito el ambiente, ¿no? Realmente tu trabajo es muy interesante, ¿no? Y sobre todo porque se inscribe, desde mi punto de vista, en toda esta revolución digital que está creando realmente otras condiciones de producción, ¿no? Y ahorita estaba yo leyendo hace un poquito que ya estamos hablando hasta de la cuarta revolución industrial, o sea, todavía no terminamos de asimilar esta, ¿no? La revolución digital, cuando ya estamos entrando, por ejemplo, a una cuarta revolución que tiene que ver con las impresoras 3D y con la ingeniería genética, etcétera, etcétera. Pero en este caso, lo que más me interesa es cómo es que esta revolución genética, digital, dio lugar a estas nuevas formas de organización económica y social que tú nos estás planteando, lo del procomún y las formas abiertas de acceso a la información, que desde mi punto de vista, tú me platicarás, sigo pensando que son emergentes, son fenómenos emergentes que todavía no son dominantes, que todavía no se instalan como, digamos, el modus operandi de la economía global. O sea, siguen siendo como iniciativas que están de alguna manera poblando, ¿no? la sociedad global, pero que todavía no son lo dominante. Digo yo, desde mi punto de vista hasta se podía hablar de una lucha, ¿verdad?, entre estas formas comunes, abiertas, y las formas más capitalistas, privadas, que tratan precisamente de conservar el valor de la información. ¿Tú cómo ves eso? Bueno, en realidad, por un lado, la tecnología no es determinante, es decir, que las tecnologías digitales no han provocado el cambio, son una de las variables del cambio, ¿no? Como yo lo veo, creo que hay una situación coyuntural, que es la que anuncio al principio, de una situación histórica muy particular, que es cómo el régimen de la URSS se viene abajo, 1989, fecha simbólica, caída del muro de Berlín, y simultáneamente, o sea, coincide la caída del muro de Berlín con el auge de Internet. Internet es anterior, pero la web se presenta públicamente en el 91. Ya para el 94-95 pues ahí hasta netartistas y es decir, se ha convertido en un medio de comunicación masiva, no tan súper popular como es ahora, pero ya desde luego con una presencia importante en las sociedades del momento, y creo que tiene que esta situación es una relación a investigar, porque en el fondo todas estas iniciativas están surgiendo en un contexto neoliberal, desde mi punto de vista forman parte del libre mercado. Sí. O sea, digamos, son como antitéticas, digamos, como toda esta filosofía de Stallman y de... Stallman, por ejemplo, quiero decir, el software libre pues permite que tú capitalices tu producción, en ese sentido no es
Anticapitalista. No es estrictamente anticapitalista. Ajá. Y quiero decir que en este entorno de libre mercado lo que está claro es que el Estado está perdiendo cada vez más funciones, Sí. ¿no? Entonces, frente a esa situación, obviamente, pues lo que antes hacía el Estado, alguien lo tiene que hacer, ¿no? Uno necesita igualmente cuidar de su salud y educarse, si quiere tener un mejor empleo, es decir, las problemáticas no desaparecen, pero sí está desapareciendo el actor que era responsable de hacerse cargo de esas problemáticas sociales. Entonces, creo que frente a ese desvanecimiento del Estado, que ha sido tanto, no solo de los estados socialistas, insisto, también del modelo de Estado del bienestar liberal, también se ha venido abajo. Entonces, en general, lo que se cuestiona es, a día de hoy, es el papel del Estado, y el propio Estado lo cuestiona, porque es él el que ha implementado las políticas constantes de privatización de las empresas públicas, de los servicios públicos. Entonces es un giro curioso que incluso el propio Estado se ve a sí mismo como una institución obsoleta que hay que, digamos, transformar y eventualmente, pues quién sabe hacia dónde vaya esto. Creo que en ese contexto, por un lado, obviamente, pues la iniciativa privada de las empresas más de corte capitalista, pues obviamente una empresa en busca de beneficios y tal, han proliferado muchísimo, pero también se ha dado la proliferación de iniciativas sociales que igual están intentando responder a las problemáticas que el Estado no ha sido nunca perfecto. Los Estados tienen montones de defectos y no ha existido jamás un Estado ideal, ¿no? Puede que ni siquiera sea deseable que alguien más vuelva a intentar construir un Estado ideal, pues dadas las experiencias que hemos tenido con este tipo de grandes utopías. Pero a efectos de lo que tú me preguntabas, o sea, creo que es importante situar las iniciativas que están más preocupadas por lo social, que desde luego no surgen en búsqueda de beneficios, sino que están haciendo un trabajo de base muy interesante, que están ofreciendo esos bienes y servicios al margen, entre comillas, del Estado, porque hemos visto aquí muchas de estas iniciativas son públicas, ¿no? Y lo que de pronto aparece pues hay una periodista, investigadora que se llama Margarita Padilla, que hablaba en un libro sobre el kit de la lucha en Internet de alianzas monstruosas, ¿no? Entre actores que nunca te hubieras planteado que pueden sentarse a negociar en una misma mesa, bueno, negociar, vincularse entre sí y tal. Y creo que muchas de estas formas de organización no son nuevas, pero para nada. ¿Qué alianzas monstruosas? Bueno, pues software libre, IBM. El software libre, el papel que tiene el software libre sería algo, yo no lo investigo, pero siempre me inquieta. Y con todo el respeto para las comunidades de software libre que están haciendo un trabajo social, de alfabetización digital, vamos, que con todo mi respeto, nada de esto tiene que ver con ellos, pero sí curiosa la apropiación que las grandes empresas han hecho del software libre. Internet, los servidores de Internet suelen correr en software libre. Los de Google, ¿no? Bueno, seguramente los de Google, los de Facebook, yo no puedo hablar con datos, ¿no? Pero muchos servidores corren en Apache, nadie está pagando licencias por eso. Google sería el mismo negocio si tuviera que pagar las licencias del software que utilizan sus servidores. Posiblemente no, porque las licencias de software propietario tienen unos precios realmente inverosímiles, ¿no? Si es imposible comprarse la suite de Office, es una cosa, ¿cuánto tienes que pagar? O por Adobe, bueno, las universidades, una universidad pública como esta sufre muchísimo el problema de las licencias de software, porque no hay dinero para poder proveer a los estudiantes de estas herramientas de tipo propietario, ¿no? Pero en cambio, por ejemplo, las instituciones públicas han hecho muy poco por el software libre. Absolutamente, tienes toda la razón. Se preocupan por conseguir financiamiento para conseguir licencias privativas en lugar de promover la alfabetización digital y la inserción y la apropiación de estas formas libres. El desarrollo, insisto, el software libre no se opone al capitalismo, uno puede licenciar. El punto es que el código esté siempre libre y que tu desarrollo lo licencies del mismo modo, pero uno puede comercializar una modificación de un programa que ha hecho. O sea, ese ha sido un giro muy interesante de Richard Stallman y de las licencias de las GPL, las General Public License.
de la Fundación del Software Libre. Pero bueno, aunque esto, en el centro multimedia que presenté esta plática y en otro contexto, en el primer Encuentro Nacional de Reescritura Tecnológica, pues hubo ahí como molestias de por qué estaba mezclando proyectos tan disímiles, que por un lado pues hay iniciativas de la Fundación Carlos Slim como académica, ¿no? Junto con iniciativas súper comunitarias como el Turing, ¿no? Que hacen juntas esas dos cosas. Y están ahí juntas porque creo que responden a un mismo contexto de precariedad. Un mismo contexto de precariedad, ¿a qué te refieres con eso? Pues que si antes con los estados que cada uno tenía. De precariedad social y estábamos económica. mal. Precariedad social y económica. Precariedad social, económica, sí, el encarecimiento de todo tipo de servicios, que antes, bueno, pues dependiendo del lugar, sí, bueno, que de alguna un estado de precariedad creciente. Que de alguna manera es precisamente lo que plantea Rifkin cuando nos habla precisamente del procomún como una especie de alternativa casi de sobrevivencia, ¿no? Al capitalismo pues, actual, ¿no? Que realmente está preocupado por la ganancia, pero por la gente no. Entonces la gente pues, se tiene que organizar, ¿no? A partir de estas redes, aprovechando las nuevas tecnologías, ¿no? Y generando estas nuevas formas de organización, que lo más interesante también de tu presentación es cómo es que empiezas a ver que existen híbridos de lo que llamas tú personalidades jurídicas, ¿no? Como que se están explorando estas organizaciones, modalidades jurídicas para existir socialmente, ¿no? O sea, son como ciertos híbridos. Sí, o sea, usan las personalidades jurídicas existentes, pero para hacer con esas personalidades jurídicas cosas que no están contempladas en la ley en muchos casos. Casi ilegales, diríamos. Sí, no, ¿cómo ilegal? Ilegal es Uber, ¿es ilegal o es legal? En muchos, cuando inicia suele ser ilegal, ¿no? Es el modelo neoliberal de formas de organizarse en red, de economía colaborativa, no tiene empleados porque tú participas y todo es participable, ¿no? Como mi proyecto de investigación. Pero sí, en realidad de producto es muy participable y cualquiera puede ser un taxista y cualquiera puede tener su negocio y cualquiera puede tener un chofer privado super cool, ¿no? Así que te da mucho caché y tal, mucho glamour. Eso es Uber. Y Uber inicialmente es ilegal. Aquí ha habido un proceso de legalización. Claro, funciona en un margen legal y ilegal curioso, ¿no? En una zona gris jurídica. Sí, digamos. exacto, porque se puede presentar, ¿no? No es las empresas de piratería de Tepito, que es el gran centro de cultura digital de México, muy mal evaluado. Creo que, que ahí hay un campo de trabajo increíble para los investigadores de cultura contemporánea, porque, en fin, Tepito en cambio sí está muy penalizado, ¿no? Las disqueras que venden compilaciones en el metro, yo entiendo que ellos no respetan los derechos de propiedad intelectual, pero Google tampoco lo respeta. Entonces, hay muchas zonas grises y en algunos casos la ley se va modificando para ajustar esas zonas grises y que se vuelvan blancas, ¿no? Todo el mundo tenga claro, como Uber y el gobierno del DF, que legalizó la presencia de Uber en la ciudad. Pero sí, zonas grises, que es verdad que son fenómenos emergentes, ¿no? Sí, porque lo que dice Rifkin es que en realidad no es que el capitalismo se vaya a acabar, digamos, de un día para otro y que hay una revolución socialista que acabe con el capitalismo, sino que de alguna manera estamos entrando en una etapa como cuando se estaba dando la transición del feudalismo al capitalismo, donde duró 300 años esa transición en una especie de capitalismo mercantil. Instituciones, la propiedad privada como institución fundamental del capitalismo, ¿no? Y que cada vez más el mercado capitalista pues no se va a necesitar necesariamente para acceder a ciertos servicios o ciertos productos, sino que va a ser el procomún, ¿no? Nos dice. Y el procomún se va a ir poblando, se va a convertir en una forma de relación social más dominante, hasta que el mercado quede restringido a ciertos espacios, porque el mercado ha existido toda la vida, ¿no? Y lo que pasa es que en el capitalismo se volvió como que todo es mercadeable, ¿no? Hasta la vida, hasta el ADN,
absolutamente todo, ¿no? Y entonces eso es lo que en un momento dado ha llegado al punto en que se generan nuevas formas de organización social, nuevas formas de acceso a los servicios y a los productos, y de alguna manera es de lo que nos estás hablando, ¿no? Sí, pero no son estrictamente nuevas, porque los bienes comunes de hecho es una forma de organización. También, bueno, vienen desde la época muy antigua. No, absolutamente. Premoderna. El precomún es premoderno, absolutamente. No pero ahora se utiliza para sobrevivir sí. a este capitalismo tan salvaje en el que estamos inscritos, ¿no? Es una forma de sobrevivencia de la sociedad, del tejido social, pues que precisamente por lo que tú dices, ¿no? El Estado, que antes de alguna manera participaba en esta construcción del tejido social, pues ahora la sociedad es la que tiene que generar estos espacios, ¿no? O sea, a través de estas formas colaborativas de organización social, ¿no? Que en este caso, bueno, están aplicadas al acceso a la información artística y cultural, ¿no? Pero que antes el gobierno de eso se encargaba, pues, pero bueno, precariamente, porque finalmente ahorita las nuevas tecnologías lo que permiten es precisamente generar estos grandes bancos de información que antes ni siquiera se podía, ¿no? También, ¿no? También es otra de las cosas, ¿no? ¿O tú qué piensas de esto que te estoy diciendo? ¿Estás de acuerdo? Hombre, yo creo que primero esto han sido máquinas vacías, toda la información les ha venido de lo que se había producido previamente. Y claro, luego tienen capacidad de producir muchos datos nuevos, que es el Big Data. Seguro han oído hablar del Big Data y bueno, creo que estamos ya trascendiendo a un nivel superior, ¿no? Donde todavía es más Big Data, es gargantúa data. Donde las cosas están conectadas, ¿no? Claro, las cosas, bueno, el Internet de las cosas, que hace que los objetos puedan enviar información, entonces nueva producción de datos, los datos que está produciendo el usuario de forma consciente e inconsciente, porque por un lado está lo que tú publicas en Facebook, ¿no? Por otro lado está todo lo que Facebook guarda, que tú directamente no publicas, pero pues, la hora en la que publicas, desde dónde estás publicando, tus redes sociales y tu círculo social y el círculo de tu círculo, de tu círculo, de tu círculo. ¿No? Es decir, en un tejido infinito de redes sociales potenciales, ¿no? De sociabilidad potencial, porque posiblemente pues, ya ha llegado al décimo loop, tú no conozcas a nadie, pero estás vinculado con ese décimo loop porque tienes, no sé, hay 4 o 5 personas a través de las cuales llegas a ese círculo. Entonces hay mucha producción de datos nuevos, pero yo creo que lo fundamental se había producido antes. O sea, esto no... Los ordenadores primero son máquinas de cálculo y luego son máquinas lógicas, lo cual significa que son estructuras formales que carecen de contenido. La lógica es una estructura formal, ¿no? Dentro de la cual podemos incluir todo el contenido que queramos, pero es la sociedad la que produce los datos y la que ha producido los datos. Por ejemplo, el auge de la estadística. Y también la sociedad es la que crea la propia tecnología, ¿no? La tecnología y la forma de estructurar los contenidos, o sea, la estadística, todos hacen uso ahora de la estadística, porque seguro cuántos de ustedes ven sus estadísticas de Facebook, o si tienen un blog, van a revisar, ¿no? Claro, antes eso, por ejemplo, lo hacían las personas que tenían que eran responsables de la toma de decisiones, ver las estadísticas de población, generarlas, tú eres sociólogo, ¿no? Y ahora todo el mundo está muy familiarizado, por ejemplo, con la gestión estadística de los datos, pero de forma ultra personalizada. La gestión estadística de los datos no es algo que surja con la informática, de hecho tú sabrás más de la estadística que yo, ¿no? Esto de la matemática probabilística para hacer análisis de grandes masas de poblaciones, como del siglo XIX, que ahora se popularice y se vuelva viral y cualquiera no sepa lo que es una gráfica de barras, porque está viendo cuántos likes ha tenido su último post y no sé qué. Bueno, es interesante, pero no es algo... La informática contemporánea no parte de cero, lo que sí ha sido increíble la capacidad para absorber absolutamente todo lo que se había hecho previamente. Ok. ¿Algún otro comentario, pregunta? A ver. ¿Qué tipo de aprendizajes o conocimientos se necesitan para la elaboración de este tipo de plataformas o de iniciativas? O sea, tú como estudiante,
tienes como la idea de crear algo, ¿cómo empiezas? O sea, ¿cómo empiezas a generar ese colectivo para poder generar iniciativas así? Bueno, son dos cosas, porque una es un colectivo que pueden ser amigos o personas con las que compartes intereses afines y decís, pues tenemos ganas de hacer, no sé, de armar una banda de rock. Eso es una cosa. Otra es si tú te refieres a cómo diseñar o lanzar plataformas como el wiki, donde cualquiera puede publicar y entonces ese colectivo puede crecer potencialmente o ofrecer, digamos, este servicio público de acceso y participación. Yo no sé programar para nada, entonces la opción es, si tú no sabes programar nada o uno de tus colegas sí sabe programar, Alan Lazalde, por ejemplo, es la persona que ha instalado el software en el servidor. El software es libre, gratuito, es MediaWiki, es el mismo que utiliza la Wikipedia. Cualquiera que sepa algo de programación, quizá no necesita ser extremadamente hábil para descargar el sitio, instalarlo en un servidor y demás. Yo no sé hacerlo. Entonces, o bien te asocias con alguien que sepa o utilizas plataformas que ofrecen ese servicio. No hay, o al menos yo no conozco ninguna plataforma que ofrezca el servicio para wikis, pero para gestores de contenido y para blogs hay muchas, ¿no? El punto está ser un poco consciente de qué tipo de plataforma utilizas, aunque es imposible salir del ámbito de lo privativo. Es imposible, o sea, los chips son todos de carácter privativo, obviamente. No hay ningún chip libre por ahí que no haga en su cocina, por ahora, ¿no? No sé. Con las impresoras 3D, debes saber si las hacen esas cosas. Quién sabe, pero bueno, por ahora no. Entonces está WordPress, no es libre, pero es open source, y WordPress ha crecido mucho. Creo que tiene una comunidad muy sólida detrás, implementando desarrollos, ¿no? Como mejoras y mejoras y mejoras y detalles y modificaciones. WordPress es como Facebook. Tú abres una cuenta de usuario. A mí Facebook me parece, yo la acabo de abrir para este proyecto, yo no tenía cuenta de Facebook. Es un sitio altamente sofisticado, hiper complejo, que requiere de un trabajo. O sea, yo estoy asustada, digo, bueno, tengo la justificación del proyecto, ¿no? Porque si fuera por mí personalmente no me tomaría esas molestias enormes de, quiero decir, es un trabajo considerable, eres un periodista, ¿no? Estás todo el día publicando noticias de actualidad y tal. Pero WordPress es como Facebook. Abres una cuenta de usuario, eliges un template, hay diferentes templates o diseños en función de lo que quieras, si es un periódico. No es un wiki. Para un wiki necesitas que alguien te ayude a instalarlo. Pero mucha gente usa plataformas. Facebook sirve también para montones de cosas. El problema es que tú no controlas tu contenido ahí, ¿no? Es muy difícil de conservar. Por ejemplo, estos web crawlers, como el que he mostrado, de Wayback Machine, pues no entra. Facebook está protegido, tú no puedes hacer una copia de una página. Ya no digo de una página personal, que por supuesto, ¿no? Pero están las páginas de proyectos, como la que tiene este proyecto, Dominios Públicos de Acceso. Tú no puedes hacer una copia de esa información. Está sujeto, bueno, a la buena voluntad o la mala voluntad de la empresa en cuestión. Entonces no pasa nada, es solo ser conscientes y usarlo de forma táctica, ¿no? ¿Para qué me sirve? ¿Para qué me viene bien? ¿Hasta dónde? ¿No? Mucha gente empieza ahí, yo creo, y le empieza a funcionar su comunidad en torno a un tema o un negocio o lo que sea. Y ya que tiene esa comunidad, porque en Facebook están los públicos, ¿no? Esto es de dominios públicos y acceso, obviamente. En Facebook está la gente, y la gente es la base de todo, ¿no? Es la vida. Entonces mucha gente empieza ahí de forma estratégica, y cuando ve que es una comunidad más activa, pues abre su sitio, ya tiene público o colaboradores para su sitio. ¿Sí? Depende para qué lo quieras, para qué quieres la herramienta, cuál te funciona mejor. Yo estoy a favor de este uso táctico, el tactical media de los 90, que no es tan purista, ¿no? Que usa lo que le viene bien cuando le viene bien, pero sabiendo lo que estás utilizando, ¿no?
Igual Diáspora es una red social de software libre. Yo ahora el proyecto está ahí también porque obviamente ahí hay una gente muy concreta que a mí me gustaría que conociera el sitio y a mí me gustaría conocer qué están haciendo también, ¿no? Siempre hay una versión abierta y cerrada de todos estos lugares y siempre vas a encontrar, digamos, software ya prefabricado que si no sabes programar lo vas a poder utilizar, y el caso es que si lo utilizas de forma inteligente te va a ser muy útil. Pues incluso en Facebook puedes hacer un grupo. Estuvo de moda lo de alcoholímetro DF o alcoholímetro tal colonia, que pues eran personas que se unían al grupo y colaboraban poniendo dónde había un alcoholímetro para que no pasara por ahí. Pues al final es un grupo de personas apoyando un fin. También hay, no sé, perros perdidos, tal colonia. Y entras y, este perro lo conozco, y cosas así. Al final son las personas las que ponen el contenido a merced de todos. No sé, está interesante. Sí, claro, o sea, el problema ahí en tu vinculación con la empresa es precisamente ese, que tú pones todo el contenido, ¿no? Ellos ponen la plataforma, y es una plataforma muy sofisticada, programación, no solo la programación es compleja, sino el diseño de la interacción social es lo más complejo de todo. Pero tú pones todo lo demás, ¿no? Y en ese poner todo lo demás, digo, a veces hay iniciativas que terminan censuradas. Obviamente Facebook, bueno, tiene censura, no sé si han visto, o sea, no puede aparecer un pecho porque les parece completamente inmoral. O sea, llegaron a censurar un cuadro del siglo XIX de Courbet, El origen del mundo. Es un poco ridículo, pero la violencia no la censuran, por ejemplo. La que sí censuraron fue la foto de la niña quemada en Vietnam. La niña esta que se... Sí, también, una imagen icónica del periodismo gráfico del siglo XX. Cuestiones realmente absurdas. Entonces, si estás dentro, pues más o menos tienes que saber, esas son las reglas del juego. Hay gente que le divierte mucho jugar, entonces le tiran la página y vuelven a abrir otra, ¿no? Para hacer exactamente lo mismo, teta, coño, culo, lo que sea. O sea, no, así, pornografía, no por el simple hecho de jugar y molestar, pero pues, claramente es un espacio donde operan ciertas reglas de censura, donde puedes hacer algunas cosas y otras no. El sitio se adapta al comportamiento de los usuarios, pero hasta cierto punto, ¿no? O sea, parece que, porque ha habido campañas de madres dando el pecho en Facebook, como, oigan, por favor, ¿no? O sea, no exageren, porque lo que están censurando no es pornografía infantil, y aquí esto atenta contra el derecho quizá de la libertad de expresión personal. A mí no es un tema que me interese tanto, pero vamos, es una realidad que muestra claramente cómo es un espacio de control que no te pertenece. Tú ahí puedes jugar como juegas en otros espacios de control que no te pertenecen. Puedes jugar para revertir las reglas, encontrar la zona gris, ¿no? Y de pronto convertirlo en un lugar para avisar de dónde están ubicados los alcoholímetros. Es una práctica de riesgo, ¿no? Está claro también. Pues bueno, ese tipo de prácticas de riesgo hay muchas. ¿De qué va la carrera de arte y comunicación digital? La verdad no la conocía. ¿La del Lerma? La de Lerma. Bueno, es una carrera más enfocada a arte que comunicación digital, y donde se trabajan poco, no tanto estas cuestiones, más el posicionamiento artístico sobre estas cuestiones, ¿no? Las asignaturas están divididas en tres ejes: el artístico plástico, el tecnológico y el teórico, en un ejercicio de trabajo interdisciplinario entre los profesores, a través del cual se organiza cada una de las materias, que son nuevas. Creo que ustedes en Xochimilco tienen el sistema modular también aquí, ¿verdad? Aquí hay un sistema modular. Entonces, el sistema en torno a la investigación. ¿Es el mismo? Bueno, la diferencia es que nosotros somos antimateria, antiasignatura, o cuando menos en teoría, ¿no? Uh-huh. Pero y lo que integra los distintos seminarios, talleres y modalidades curriculares es los proyectos de investigación. O sea, la idea que tenemos nosotros aquí es que quien no hace investigación no está aprendiendo.
porque bueno, pues tenemos un fundamento piagetiano, constructivista, en donde se supone que uno aprende haciendo investigación, uno aprende activamente construyendo el conocimiento. Y entonces en esa medida, bueno, pues el eje del aprendizaje aquí en Xochimilco es en teoría y en algunos casos en la práctica, pues nosotros sí lo practicamos, la investigación como eje de la formación y sobre todo el plantear de problemas que sean relevantes y que, porque son problemas de la realidad, se vuelven problemas complejos y en esa medida se requieren enfoques interdisciplinarios, porque pues todos los problemas de la realidad adquieren distintas dimensiones, ¿no? Y hay que abordarlos de distintas disciplinas, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco nuestro modelo. El de Lerma no estoy tan seguro que se integre en torno a proyectos, no sé si sea así. Sí, bueno, en el caso de la licenciatura de arte, lo único que no son proyectos de investigación, sino producción de obra, que es una manera de investigar desde lo artístico. Sí, claro. Para producir hay que investigar también, hay que plantearte un problema estético, en fin. Sí. Entonces, bueno, entonces a lo mejor sí es muy similar, pues. Sí, o sea, son modelos hermanos. O sea, yo creo que Lerma está muy influenciada por el sistema modular y el modelo interdisciplinar que se había experimentado aquí en Xochimilco. Y en ese sentido las asignaturas operan alrededor también de la producción de una obra, no tanto un proyecto de investigación. Y no sé si quieren saber más, porque ustedes son de qué carrera. QFB, Comunicación Social. Comunicación social. Todos somos QFB. No, pero está muy interesante que hayan venido. ¿Son del TID ustedes? Sí. Ah, son del TID. O sea, que son de primer ingreso. Sí. Ok. Pues gracias por venir. De hecho, esto está organizado precisamente para los chicos del TID, ¿no? Porque aquí es donde ustedes se definen en sus ámbitos profesionales, precisamente.